Vuelta 56 con Katia Baby Ultra Soft en color 82. Vamos a hacer el cambio de color al terminar el punto raso de la vuelta anterior y a trabajar en la hebra delantera de los puntos. Hacemos una cadeneta y un punto bajo por la hebra delantera en el mismo punto. Y seguimos trabajando un punto bajo por la hebra delantera en cada punto. Y vamos a continuar tejiendo así todo el lado hasta llegar a la esquina. Una vez que hemos llegado a la esquina, trabajaremos en las cadenetas por la hebra delantera, haciendo en la primera cadeneta un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo por la hebra delantera en ese punto. Y en la segunda cadeneta un punto bajo por la hebra delantera. Continuamos tejiendo el siguiente lado, haciendo nuevamente un punto bajo por la hebra delantera en cada punto. Y vamos a trabajar así, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto en los lados y repitiendo las esquinas como hemos trabajado en la primera cadeneta y en la segunda cadeneta en toda nuestra vuelta 56. Llegamos al final de la vuelta 56 y terminamos realizando la esquina que nos falta tal y como hicimos con las anteriores. Vamos a trabajar en la primera cadeneta por la hebra delantera un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Y en la segunda cadeneta por la hebra delantera un punto bajo. Y continuamos haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto hasta que lleguemos a nuestro inicio de vuelta. Y una vez tejidos todos esos puntos, vamos a saltar la cadeneta y a introducir el ganchillo por la hebra trasera de nuestro primer punto y a realizar un punto raso de cierre. Cortamos hilo y dejamos hebra larga para rematar después. Y así habríamos terminado nuestra vuelta 56. Vuelta 57 que vamos a trabajar también con Katia Baby Ultra Soft en color 82.
Esta vuelta vamos a realizarla por la hebra trasera de la vuelta 55. Vamos a localizar nuestro comienzo de vuelta e introducimos el ganchillo por la hebra trasera de la tercera cadeneta de inicio de la vuelta 55. Comenzamos realizando 3 cadenetas por la hebra trasera que van a representar a nuestro primer punto alto por la hebra trasera. Y continuamos tejiendo un punto alto por la hebra trasera en cada punto de ese lado. Vamos a seguir así hasta llegar a nuestra esquina. En la esquina de la vuelta 57 trabajamos por la hebra trasera de las 2 cadenetas, haciendo un punto alto por la hebra trasera en la primera cadeneta, dos cadenetas al aire y un punto alto por la hebra trasera en la segunda cadeneta. Y ahora seguimos trabajando un punto alto por la hebra trasera en cada punto. Vamos a repetir un punto alto por la hebra trasera en cada punto de los lados y a realizar las esquinas como hemos trabajado esta primera. Y vamos a hacerlo así a lo largo de toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 57 después de haber tejido nuestro último lado, haciendo la esquina que nos quedaba y trabajando en ella por las 2 cadenetas, haciendo en la hebra trasera de la primera cadeneta un punto alto, 2 cadenetas al aire y en la segunda cadeneta vamos a hacer por la hebra trasera otro punto alto. Trabajamos un punto alto por la hebra trasera en cada punto hasta llegar a nuestro inicio. Vamos a introducir el ganchillo en nuestra tercera cadeneta del inicio por la hebra trasera y a cerrar con un punto raso.
No cortamos hilo ni cambiamos el color en nuestra siguiente vuelta. Vuelta 58, que seguimos trabajando con Katia Baby Ultra Soft en color 82. Comenzamos haciendo 2 cadenetas por la hebra trasera que van a representar nuestro primer punto medio alto. Y vamos a trabajar un punto medio alto por la hebra trasera en cada punto. Continuamos tejiendo así hasta llegar a la esquina. Una vez que hemos tejido todos los puntos de ese lado, vamos a trabajar la esquina en el hueco de 2 cadenetas haciendo un punto medio alto, 2 cadenetas y un punto medio alto. Y continuamos realizando un punto medio alto por la hebra trasera en cada uno de los puntos. Vamos a repetir un punto medio alto en hebra trasera en cada punto de cada lado y a trabajar las esquinas como hemos hecho en esa a lo largo de toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 58 realizando los últimos puntos que nos quedan una vez que hemos llegado a nuestra última esquina. Vamos a trabajar la esquina como hemos hecho anteriormente, realizando en el hueco de 2 cadenetas un punto medio alto, 2 cadenetas al aire y un punto medio alto. Y ahora vamos a tejer un punto medio alto por la hebra trasera en cada punto hasta llegar a las cadenetas de inicio. Introducimos el ganchillo en la segunda cadeneta del inicio por la hebra trasera y cerramos con un punto raso. No cortamos hilo ni cambiamos de color en la siguiente vuelta. Vuelta 59 con Katia Baby Ultra Soft en color 82 de nuevo. Comenzamos con 2 cadenetas por la hebra trasera, que representa nuestro primer punto medio alto por la hebra trasera. Y vamos a empezar haciendo 8 puntos medio altos por la hebra de atrás. Vamos a continuar tejiendo en los próximos 3 puntos
y haciendo en ellos una pequeña flor. Para que sea más fácil tejerla, usaremos marcadores de punto. Pondremos el primero en el cuarto punto y el segundo en el punto de en medio de los 3 puntos, pero el de la vuelta anterior, es decir, el correspondiente a la vuelta 57. De esos 3 puntos, el de en medio, pero en la vuelta 57. Y comenzamos saltando el primer punto y con Katia Baby Ultra Soft en color 81 vamos a coger doble hebra y a tejer un punto doble alto en relieve por delante en ese punto que hemos marcado de la vuelta 57. La última lazada del punto la vamos a hacer con el color 82. Y vamos a continuar tejiendo en el punto de en medio. Con Katia Baby Ultra Soft en color 79. Vamos a trabajar en el punto de en medio habiendo saltado el primer punto para realizar el punto doble alto en relieve por delante. Y vamos a introducir el ganchillo cogiendo hebra por ese punto de en medio por las 2 hebras, realizando un punto puff de 5 puntos medio alto. La última lazada también vamos a hacerla con el color 82, pasándola a través de todos los bucles que tenemos en el ganchillo de ese punto puff de 5 puntos medio alto. Y para cerrar, introduciremos en el mismo punto y realizaremos un punto raso, también en el color 82. De esa manera fijaremos nuestro punto puff y recuperamos la hebra del color 81 para saltar ese tercer punto y hacer un punto doble alto en relieve por delante en el mismo punto de la vuelta 57. La última lazada de nuevo será con el color 82. Y de esta manera vamos a terminar esta pequeña flor. Terminada nuestra flor, quitamos el marcador y tejemos en ese punto un punto medio alto por la hebra trasera en el color 82. Vamos a seguir trabajando con este color, un punto medio alto por la hebra trasera en cada punto, hasta tener 14 puntos medio altos por la hebra trasera. Pero antes de seguir vamos a cortar hilo del color 81 y 79 para que no nos estorben, porque no vamos a llevarlos por detrás. Estos cabos posteriormente los remataremos y los esconderemos. Continuamos haciendo esos 14 puntos medio altos por la hebra trasera que tenemos que hacer después de la flor. Una vez realizados esos 14 puntos medio altos por la hebra trasera, después de nuestra primera flor,
Colocamos de nuevo marcadores dejando 3 puntos para la próxima flor, es decir, en el cuarto punto y otro en el punto del medio pero en la vuelta 57. Repetimos esto también en nuestra siguiente secuencia dejando 17 puntos hasta el siguiente marcador, que son 14 puntos medio altos y 3 puntos para la flor, y un marcador para el punto del medio en la vuelta 57. Comenzamos nuestra segunda flor cogiendo de nuevo el color 81, cogiendo doble hebra y haciendo un punto doble alto en relieve por delante en el punto que hemos marcado en la vuelta 57. La última lazada la hacemos con el color 82. Y ahora vamos a trabajar en el punto de en medio por las 2 hebras por el punto completo, saltando ese primer punto por haber hecho el punto doble alto en relieve por delante. Vamos a trabajar con el color 79 haciendo un punto puff de 5 puntos medio alto entrando por el punto completo. Nuevamente la última lazada del punto la vamos a hacer con el color 82. Y para fijar el punto puff de 5 puntos medio alto, entramos en el mismo punto y realizamos un punto raso. Recuperamos la hebra del color 81 y saltando el tercer punto vamos a realizar un punto doble alto en relieve por delante en el mismo punto de la vuelta 57. Trabajando la última lazada con el color 82. De esta manera tendremos hecha nuestra segunda flor. Nos tocaría quitar marcador y tejer 14 puntos medio altos por la hebra trasera hasta llegar hasta los 3 puntos antes del marcador en los que haríamos nuestra tercera flor. Pero antes cortamos de nuevo la hebra del color 81 y del color 79 para que no nos estorben, porque no vamos a llevarlas por detrás. Y continuamos tejiendo para hacer esos 14 puntos medio altos por la hebra de atrás. Y la tercera flor que iría en los 3 puntos antes de ese marcador. Una vez realizada la tercera florecilla, trabajamos 16 puntos medio altos por la hebra trasera hasta llegar a la esquina.
Para hacer la esquina trabajaremos en el hueco de 2 cadenetas haciendo un punto medio alto, 2 cadenetas al aire y un punto medio alto. Y vamos a repetir en cada lado a lo largo de toda nuestra vuelta, poniendo los marcadores para no confundirnos. Y vamos a trabajar 15 puntos medio altos por la hebra trasera al inicio, primera flor, 14 puntos medio altos por la hebra trasera, segunda flor, 14 puntos medio altos por la hebra trasera otra vez, tercera flor y 16 puntos medio altos por la hebra trasera hasta llegar a la esquina. Y las esquinas las trabajaremos igual como hemos hecho hasta ahora. Terminamos la vuelta 59 trabajando los últimos puntos que nos quedan. Después de realizar nuestro último lado con esa secuencia que hemos repetido para hacer las 3 flores, vamos a trabajar nuestra última esquina, la esquina que nos faltaba, haciendo en el hueco de 2 cadenetas un punto medio alto, 2 cadenetas al aire y un punto medio alto. Y ahora vamos a seguir trabajando un punto medio alto por la hebra trasera en cada punto hasta llegar al inicio, para completar de esa manera esos 15 puntos medio altos por la hebra trasera que tenía nuestra secuencia al principio antes de la primera flor. Introducimos el ganchillo en la segunda cadeneta del inicio por la hebra trasera y vamos a cerrar con un punto raso. No cortamos hilo ni cambiamos de color en la siguiente vuelta tampoco. Vuelta 60 también con Katia Baby Ultra Soft en color 82. Vamos a trabajar en esta vuelta también por la hebra trasera de los puntos. Y comenzamos haciendo una cadeneta y un punto bajo por la hebra trasera en el mismo punto. Continuamos haciendo un punto bajo por la hebra trasera en cada punto de nuestro lado. Vamos a seguir trabajando un punto bajo por la hebra trasera de cada punto, en todos los puntos, incluidos los 4 que hicimos para hacer nuestra flor de la vuelta anterior. Tanto en el punto puff como en el punto raso de fijación de este. Y vamos a continuar así, tejiendo un punto bajo por la hebra trasera en cada punto, por todo nuestro lado. De nuevo ponemos especial cuidado para trabajar tanto en el punto puff
como en el punto raso de fijación que hicimos en la flor de la vuelta anterior. Y continuamos tejiendo así hasta llegar a nuestra esquina. Una vez en la esquina, vamos a hacer en el hueco de 2 cadenetas un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo para formar la esquina de esta vuelta 60. Y vamos a seguir realizando un punto bajo por la hebra trasera en cada punto de ese lado. Y repetimos esto en los lados de la manta y trabajamos las esquinas como hemos hecho antes, haciendo esto en toda la vuelta. Terminamos los últimos puntos de la vuelta 60 realizando la esquina que faltaba y haciendo un punto bajo por la hebra trasera en cada punto hasta llegar al inicio de nuestra vuelta. Una vez que ya hemos tejido todos los puntos, vamos a saltar la cadeneta y a introducir el ganchillo en el primer punto por la hebra delantera para hacer ahí un punto de cierre cuando hagamos el cambio de color en nuestra próxima vuelta. Antes de seguir con nuestra siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es rematar los cabos de hilo que tenemos de la florecilla de la vuelta 59 para que no nos estorben a la hora de ir tejiendo. Vuelta 61 que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 71. Vamos a comenzar cambiando de color al final del punto raso de cierre de la vuelta anterior. Y haciendo una cadeneta
y un punto bajo por la hebra delantera en el mismo punto. Vamos a continuar trabajando por la hebra delantera de todos los puntos, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto. Y vamos a seguir trabajando así por la hebra delantera, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto, por todo nuestro lado hasta llegar a la esquina. Una vez que hemos terminado de tejer ese lado, vamos a trabajar nuestra esquina y vamos a hacerla por la hebra delantera de las dos cadenetas de la esquina de la vuelta anterior. Vamos a trabajar en la primera y en la segunda cadeneta. Introducimos el ganchillo por la hebra delantera de la primera cadeneta y vamos a tejer un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Y en la segunda cadeneta por la hebra delantera tejemos un punto bajo por la hebra delantera. Y vamos a seguir trabajando el lado haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto. Vamos a repetir esto en cada lado, un punto bajo por la hebra delantera en cada punto y hacer nuestra esquina como hemos trabajado, haciendo en la primera cadeneta ese punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo, y en la segunda cadeneta un punto bajo por la hebra delantera. Repetimos en toda la vuelta. Hemos llegado al final de nuestra vuelta 61 y nos toca terminar esos últimos puntos de vuelta hasta el inicio, como hacemos siempre. Vamos a trabajar la esquina que nos quedaba haciendo en la primera cadeneta por la hebra delantera un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Todo eso por la hebra delantera de la primera cadeneta. Y en la segunda cadeneta por la hebra delantera hacemos un punto bajo. Continuamos haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto hasta llegar a nuestro inicio de vuelta.
Para terminar, saltamos la cadeneta de inicio y vamos a introducir el ganchillo por nuestro primer punto para hacer un punto raso de cierre y terminar así nuestra vuelta. Cortamos hilo y dejamos hebra larga para rematar después. Vuelta 62, que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 77. Esta vuelta vamos a realizarla en la hebra trasera de la vuelta 60. Vamos a introducir el ganchillo en la hebra trasera de nuestro primer punto que hicimos en esa vuelta 60. Y comenzamos tejiendo 4 cadenetas. Que van a representar nuestro primer punto doble alto. Continuamos tejiendo un punto doble alto por la hebra trasera en cada uno de los puntos del lado. Y vamos a trabajar así, haciendo un punto doble alto en cada punto por la hebra trasera hasta llegar a nuestra esquina. Una vez que ya hemos tejido todos los puntos de ese lado, vamos a trabajar la esquina en las 2 cadenetas de la esquina de la vuelta 60 y para ello vamos a trabajar en la hebra trasera de ambas. Vamos a hacer en la primera cadeneta por la hebra trasera un punto doble alto por la hebra trasera, 2 cadenetas y un punto doble alto por la hebra trasera en el mismo punto. Y en la segunda cadeneta vamos a trabajar un punto doble alto por la hebra trasera. Y vamos a continuar tejiendo un punto doble alto por la hebra trasera en cada punto en el siguiente lado. Repetimos tejiendo un punto doble alto por la hebra trasera en cada uno de los puntos de cada lado y a trabajar las esquinas como hemos hecho en esta, haciendo en la primera cadeneta un punto doble alto, 2 cadenetas y un punto doble alto, y en la segunda solamente un punto doble alto. Trabajamos así en toda nuestra vuelta. Terminamos nuestra vuelta 62 realizando la esquina que nos quedaba y los últimos puntos para completar ese primer lado donde hicimos nuestro inicio.
En la primera cadeneta por la hebra trasera vamos a tejer un punto doble alto, 2 cadenetas y un punto doble alto en el mismo punto también por la hebra trasera. En la segunda cadeneta de la esquina tejemos un punto doble alto por la hebra trasera. Y seguimos trabajando un punto doble alto por la hebra trasera en cada uno de esos puntos de ese lado hasta llegar a nuestro inicio. Para cerrar nuestra vuelta vamos a introducir el ganchillo en la cuarta cadeneta desde el inicio. Y a realizar un punto raso. No vamos a cortar hilo ni a cambiar de color en nuestra próxima vuelta. Vuelta 63, que vamos a trabajar también con Katia Baby Ultra Soft en color 77. Vamos a comenzar realizando 4 cadenetas. 3 cadenetas van a representar nuestro primer punto alto y una cadeneta de separación. Saltamos un punto y entramos en el siguiente por el punto completo, realizando un punto alto. Una cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente de nuevo un punto alto y una cadeneta. Seguimos repitiendo esto por todo nuestro lado. Vamos a seguir repitiendo esto por todo nuestro lado, como hemos dicho, haciendo un punto alto, una cadeneta, saltando un punto y entrando en el siguiente hasta llegar a nuestra esquina. Una vez que ya estamos en nuestra esquina y hemos tejido todos esos puntos de la vuelta, vamos a saltar el último punto de ese lado y a trabajar dentro del hueco de 2 cadenetas haciendo un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo hueco para formar nuestra esquina de esta vuelta. Comenzamos el siguiente lado y lo vamos a hacer así de la siguiente manera para todos. Hacemos una cadeneta, entramos en el primer punto y tejemos un punto alto
una cadeneta, saltamos un punto y entramos en el siguiente. Punto alto, cadeneta, saltamos un punto y entramos en el siguiente. Y vamos a repetir esto teniendo en cuenta la manera en la que iniciamos nuestro lado siempre en cada uno de los de la vuelta. Vamos a repetir esto por todo nuestro lado hasta llegar al final, a nuestra siguiente esquina, que tejeremos exactamente igual que hemos hecho anteriormente. Hay que recordar que al final del lado se salta el último punto, se hace la esquina dentro del hueco de 2 cadenetas, hacemos cadeneta y entramos en el primer punto del lado para hacer nuestro primer punto alto. Vamos a repetir esto en toda nuestra vuelta. Hemos llegado al final de la vuelta 63 y hemos tejido ese último lado. Vamos a hacer la esquina que nos faltaba y los últimos puntos para llegar al inicio de nuestra vuelta. Saltamos el último punto de ese lado y hacemos la esquina en el hueco de 2 cadenetas, haciendo un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo hueco de 2 cadenetas. Cadeneta, en el primer punto tejemos un punto alto, cadeneta, saltamos un punto y entramos en el siguiente. De nuevo punto alto, cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente. Saltamos nuestro último punto de vuelta y vamos a entrar en la tercera cadeneta para hacer un punto raso por la hebra delantera. Ahí es donde vamos a hacer el cambio de color en nuestra próxima vuelta. Vuelta 64, que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 78. Vamos a hacer el cambio de color en la última lazada de nuestro punto raso de cierre de la vuelta anterior. Y a comenzar haciendo una cadeneta y un punto bajo por la hebra delantera en el mismo punto. Vamos a trabajar por la hebra delantera de todos los puntos de nuestra vuelta, incluidas también las cadenetas. Introducimos el ganchillo en la hebra delantera de nuestra primera cadeneta y tejemos un punto bajo por la hebra delantera. Vamos a seguir así, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto, ya sea cadeneta o punto alto de la vuelta anterior. Vamos a seguir así trabajando hasta llegar a nuestra esquina, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto de nuestro lado. Hemos llegado ya a la esquina después de haber trabajado ese primer lado con un punto bajo por la hebra delantera en cada punto y vamos a trabajar en las 2 cadenetas de la esquina. Introducimos el ganchillo por la hebra delantera de la primera cadeneta y vamos a tejer un punto bajo. Realizamos 13 cadenetas al aire.
y vamos a introducir el ganchillo en la segunda cadeneta para realizar un punto raso. Vamos a trabajar en toda la tira de cadenetas haciendo un punto raso en cada punto hasta obtener un total de 12 puntos rasos. Así obtendríamos el tallo de la hoja que tejeremos en la vuelta 65. Vamos ahora a hacer un punto bajo por la hebra delantera en esa segunda cadeneta de la esquina de la vuelta anterior. Y seguimos trabajando el lado haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto. Vamos a tejer así un punto bajo por la hebra delantera en cada lado y haciendo en la esquina nuestro tallo de 13 cadenetas y 12 puntos rasos, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada una de esas dos cadenetas de la esquina antes y después del tallo. Una vez que hemos llegado ya al final de nuestra vuelta 64, nos quedan por tejer esos últimos puntos del primer lado hasta llegar a las cadenetas de inicio y nuestra esquina. Vamos a trabajar en las dos cadenetas de la esquina como hemos hecho anteriormente y hacer en la primera cadeneta por la hebra delantera un punto bajo. Seguimos tejiendo 13 cadenetas. Introducimos en la segunda cadeneta desde el ganchillo para hacer un punto raso y tejemos en esa tira de 13 cadenetas en total 12 puntos rasos para formar el tallo de la hoja que tejeremos en la vuelta siguiente. En esta vuelta en total tendremos 8 tallos, uno en cada esquina. Fijamos el tallo en la segunda cadeneta de la esquina de la vuelta anterior por la hebra delantera haciendo un punto bajo. Y ahora seguimos tejiendo un punto bajo por la hebra delantera en cada punto hasta llegar al inicio de nuestra vuelta. Y para cerrar saltamos la cadeneta
y entramos en el primer punto por la hebra delantera haciendo un punto raso de cierre. Vamos a cortar hilo y a dejar hebra larga para rematar después. Vuelta 65 que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 81. Esta vuelta vamos a trabajarla por la hebra trasera de todos esos puntos de la vuelta anterior y además en ambos lados del tallo que hemos hecho en las esquinas. Introducimos el ganchillo en la hebra trasera de nuestro primer punto de vuelta de la vuelta anterior. Vamos a realizar una cadeneta y un punto raso por la hebra trasera. Vamos a trabajar 6 puntos rasos por la hebra trasera. Y a continuación a tejer un punto picot. Realizamos 3 cadenetas, introducimos el ganchillo en la primera desde el inicio y hacemos un punto raso para formar ese punto picot. Y continuamos trabajando en la hebra trasera de cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Introducimos el ganchillo en el siguiente y vamos a tejer a partir de ahí 43 puntos rasos por la hebra trasera. Una vez que ya hemos terminado nuestros 43 puntos rasos desde nuestro punto picot, vamos a seguir trabajando para terminar nuestro lado y vamos a tejer otro punto picot. Introducimos el ganchillo en el siguiente punto por la hebra trasera y vamos a tejer 20 puntos rasos por la hebra de atrás hasta llegar a nuestra esquina. Ya tenemos hechos nuestros 20 puntos rasos por la hebra trasera después de nuestro segundo punto picot, y un consejo para que esta vuelta no os quede tirante es relajar la tensión cuando hagamos los puntos rasos por la hebra trasera, de manera que tejamos con más calma para que no quede tensionado ni bastante tirante la labor. Vamos a seguir trabajando ahora en ese tallo de la vuelta anterior y lo vamos a hacer a ambos lados para hacer nuestra hoja. Comenzamos haciendo un punto raso en el primer punto, punto bajo en el siguiente y en el siguiente punto medio alto y punto alto en el mismo punto. Punto alto
y punto doble alto en el mismo punto. Y ahora vamos a trabajar 3 puntos doble altos en los siguientes 3 puntos, es decir, un punto doble alto en cada punto. Y a continuación 3 puntos altos, uno en cada punto. En el siguiente punto, un punto medio alto y un punto bajo en el siguiente. Vamos a trabajar la punta de la hoja en esa cadeneta y vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Continuamos el otro lado trabajando en espejo, haciendo un punto bajo, punto medio alto en el siguiente, 3 puntos altos, uno en cada punto, tres puntos doble altos, también uno en cada punto. Un punto doble alto, y un punto alto en el mismo punto, un punto alto y un punto medio alto en el mismo punto, y en el siguiente tejemos un punto bajo y un punto raso en el siguiente. De esta manera sería como vamos a tejer cada una de las hojas en esos tallos que hemos ido haciendo en las esquinas de nuestra manta en la vuelta 64. Una vez que ya hemos tejido nuestra hoja, para seguir tejiendo cada uno de nuestros lados, vamos a ir repitiendo la siguiente secuencia. Vamos a hacer hasta el primer marcador 20 puntos rasos por la hebra trasera. Vamos a hacer luego un punto picot y hasta el segundo marcador 43 puntos rasos por la hebra trasera. Después de esos 43 puntos haremos un punto picot y 20 puntos rasos por la hebra trasera hasta llegar a nuestro tallo donde trabajaríamos la hoja de la esquina.
Comenzamos haciendo entonces, después de nuestra hoja, esos 20 puntos rasos por la hebra trasera hasta nuestro primer punto picot. Utilizar los marcadores va a hacer que tejamos de una manera mucho más cómoda, sin tener que ir contando los puntos cuando son tantos en una secuencia. Ahí estarían nuestros primeros puntos, 20 puntos rasos por la hebra trasera de la secuencia de cada lado. Vamos a tejer el punto picot, quitando ya el marcador, para poder seguir tejiendo luego nuestros 43 puntos rasos por la hebra trasera hasta el siguiente marcador. Hay que recordar aflojar un poquito la tensión al realizar estos puntos rasos por la hebra trasera para que el tejido no nos quede tirante, sobre todo en esta secuencia de 43 puntos rasos por la hebra trasera. Una vez tejidos los 43 puntos rasos por la hebra trasera, quitamos el segundo marcador y realizamos un punto picot, el segundo de nuestro lado. Y tejemos 20 puntos rasos por la hebra trasera hasta llegar a nuestro tallo de la esquina. Una vez aquí, tejeríamos a ambos lados del tallo para realizar la hoja como hicimos la primera. Y vamos a realizar esta secuencia en cada lado y en las esquinas, trabajando esos tallos para realizar nuestras hojas. De esta manera en toda la vuelta. Y llegamos al final de la vuelta 65 para terminar esos últimos puntos que nos quedan hasta el final de vuelta. Hemos tejido la última hoja y vamos a completar esa secuencia de 20 puntos rasos por la hebra trasera que tendríamos que hacer hasta llegar hasta el primer punto picot. Para ello vamos a tejer los 13 puntos rasos por la hebra trasera que nos quedarían.
Para cerrar la vuelta saltamos la cadeneta e introducimos el ganchillo por el primer punto raso que hicimos al inicio de vuelta. Y vamos a hacer un punto raso de cierre. Cortamos hilo y dejamos hebra larga para rematar después. Y así tendríamos terminada nuestra vuelta 65. Vuelta 66 que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 71. Esta vuelta vamos a realizarla en la hebra trasera de la vuelta 63. Introducimos ganchillo en la hebra trasera de la tercera cadeneta de inicio de esa vuelta 63 y comenzamos realizando 4 puntos de cadeneta. Los 3 primeros van a representar nuestro primer punto alto y un punto de cadeneta para esa cadeneta de separación que vamos a hacer. Saltamos un punto y entramos en el siguiente realizando un punto alto por la hebra trasera y una cadeneta. De nuevo saltamos un punto y entramos en el siguiente repitiendo lo mismo, un punto alto por la hebra trasera y una cadeneta. Y seguimos así. Vamos a intentar siempre que nos coincidan los puntos altos con los puntos altos que hemos hecho en la vuelta 63. Y vamos a seguir repitiendo esta secuencia hasta que lleguemos a nuestra esquina. Hemos llegado a nuestra esquina y vamos a trabajar en las 2 cadenetas por la hebra trasera. Hemos terminado de tejer todos los puntos de nuestro lado y vamos a trabajar en ambas cadenetas por la hebra trasera. Nuestro último punto ha sido un punto alto y una cadeneta y cogemos hebra para realizar en la primera cadeneta por la hebra de atrás un punto alto. 2 cadenetas al aire y en la segunda cadeneta un punto alto también por la hebra de atrás. Y así es como quedaría hecha nuestra esquina. Vamos a utilizar las 2 cadenetas para hacerla, haciendo un punto alto por la hebra de atrás, 2 cadenetas y un punto alto. Vamos a comenzar nuestro siguiente lado haciendo una cadeneta y un punto alto en el primer punto nada más que terminar la esquina. Una vez que hemos realizado ese punto alto por la hebra trasera, hacemos una cadeneta, saltamos un punto y entramos en el siguiente, donde haremos otro punto alto por la hebra trasera y una cadeneta. Y vamos a seguir repitiendo. Vamos a asegurarnos siempre que el punto alto de nuestra vuelta 66 coincida con el punto alto de la vuelta 63. Y vamos a tejer de esta manera todo nuestro lado por hebra trasera y a repetir nuestras esquinas como hemos hecho hasta ahora. Recordando que antes de la esquina terminamos en punto alto y una cadeneta. Y después de la esquina vamos a hacer cadeneta y un punto alto en el primer punto después de ella. Y vamos a repetir esto por toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 66
tejiendo los últimos puntos que nos quedan hasta llegar a nuestro inicio de vuelta. Vamos a realizar la esquina que nos quedaba trabajando en las 2 cadenetas de la esquina de la vuelta anterior. Hacemos un punto alto por la hebra trasera, 2 cadenetas y en la siguiente cadeneta un punto alto también por la hebra trasera. Hacemos cadeneta y un punto alto en el primer punto después de nuestra esquina. Cadeneta, vamos a saltar un punto y en el siguiente volvemos a realizar un punto alto por la hebra trasera y una cadeneta. Vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar a nuestras cadenetas de inicio. Saltamos el último punto, introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta para realizar un punto raso de cierre de vuelta. Y así es como ya tendríamos terminada nuestra vuelta 66. No vamos a cortar hilo ni a cambiar el color en nuestra siguiente vuelta. Vuelta 67 que vamos a seguir trabajando con Katia Baby Ultra Soft en color 71. Esta vuelta vamos a trabajarla igual que la 66, realizando un punto alto y una cadeneta y saltando un punto. Vamos a comenzar haciendo 4 puntos de cadeneta, representando los 3 primeros nuestro punto alto y el último nuestra cadeneta. Saltamos la cadeneta y entramos en el punto alto para realizar un punto alto y una cadeneta. De nuevo saltamos cadeneta, entramos en el punto alto y realizamos otro punto alto y una cadeneta. Y vamos a seguir trabajando así. Vamos a hacerlo por todo nuestro lado hasta llegar a nuestra esquina. Saltando siempre las cadenetas de la vuelta anterior y trabajando encima de los puntos altos. Una vez que ya estamos en nuestra esquina, después de haber tejido todos los puntos de ese lado, vamos a trabajar nuestro último punto de ese lado haciendo un punto alto y una cadeneta en el último punto alto que nos encontramos. Y ahora sí, trabajamos en el hueco de 2 cadenetas haciendo un punto alto, 2 cadenetas al aire y un punto alto en el mismo hueco de 2 cadenetas de la vuelta anterior. Y comenzamos el siguiente lado haciendo una cadeneta y trabajando en el primer punto alto, un punto alto y una cadeneta. Saltamos la cadeneta, entramos en el punto alto y tejemos de nuevo un punto alto y una cadeneta. Y repetimos exactamente igual que como hemos ido haciendo en el lado anterior.
Vamos a ir tejiendo así todos nuestros lados y a repetir la esquina tal y como hemos hecho, trabajándola en el hueco de 2 cadenetas. Vamos a hacerlo por toda nuestra vuelta. Hemos llegado al final de nuestra vuelta 67 y vamos a tejer los últimos puntos que nos quedan hasta llegar a nuestras cadenetas de inicio. Trabajamos haciendo en el último punto de nuestro lado un punto alto y una cadeneta y haciendo nuestra esquina en el hueco de 2 cadenetas de la vuelta anterior. Vamos a trabajar un punto alto, 2 cadenetas al aire y un punto alto en el mismo hueco de 2 cadenetas. Cadeneta y trabajamos un punto alto en el primer punto alto que nos encontramos. Hacemos una cadeneta, saltamos la cadeneta de la vuelta anterior y un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Y repetimos esto hasta final de vuelta. Cerramos la vuelta saltando la última cadeneta que hicimos y entrando en la tercera cadeneta del inicio para realizar ahí un punto raso y acabar así nuestra vuelta. No vamos a cortar hilo ni a cambiar de color. Y vamos a trabajar así las siguientes 4 vueltas, es decir, las 68, 69, 70 y 71, repitiendo todo tal cual hemos hecho en esta vuelta 67. Y así es como quedaría nuestra manta al final de la vuelta 71, después de repetir esas 4 vueltas igual que las 67. Trabajando en los lados, haciendo un punto alto y una cadeneta, saltando la cadeneta y trabajando únicamente en los puntos altos de la vuelta anterior. Y repitiendo las esquinas tal cual indicaban los gráficos. Todas las vueltas se trabajan con Katia Baby Ultra Soft en color 71 sin cortar el hilo ni cambiar el color al final de cada una de las vueltas. Vamos a terminar nuestra vuelta 71 introduciendo el ganchillo por la hebra delantera de la tercera cadeneta desde el inicio. Y vamos a realizar ahí un cambio de color para seguir trabajando nuestra vuelta 72. Vuelta 72 que vamos a realizar con Katia Baby Ultra Soft en color 78. Vamos a comenzar haciendo el cambio de color al finalizar nuestro punto raso de la vuelta anterior. Comenzamos tejiendo una cadeneta y un punto bajo por la hebra delantera en el mismo punto. Vamos a trabajar toda esta vuelta por la hebra delantera de todos los puntos de la vuelta 71. Introducimos el ganchillo en la primera cadeneta por la hebra delantera y tejemos nuestro punto bajo por la hebra delantera. Repetimos en el punto alto haciendo un punto bajo por la hebra delantera y vamos a trabajar así, ya sean cadenetas o puntos altos de la vuelta 71, haciendo siempre un punto bajo por la hebra delantera en cada uno de los puntos. Vamos a ir trabajando así, un punto bajo por la hebra delantera en cada uno de los puntos del lado hasta llegar a nuestra esquina.
Una vez que ya hemos llegado a nuestra esquina, después de tejer todos esos puntos bajos por la hebra delantera en nuestro lado, vamos a trabajar en las 2 cadenetas de la esquina de la vuelta anterior. Vamos a trabajarlas siempre por la hebra delantera. Y en la primera cadeneta vamos a fijar nuestra hoja de la vuelta 65. Para ello vamos a introducir el ganchillo en la punta de la hoja y en la hebra delantera de la primera cadeneta de nuestra esquina de la vuelta anterior y a tejer un punto bajo. 2 cadenetas y de nuevo entrando por la punta de la hoja y por la hebra delantera de la primera cadeneta, otro punto bajo. En la segunda cadeneta vamos a trabajar por la hebra delantera un punto bajo. Y vamos a seguir así con todos los puntos del lado siguiente, haciendo un punto bajo por la hebra delantera en cada uno, ya sea cadeneta o punto alto. Y vamos a trabajar así por todo nuestro lado haciendo un punto bajo por la hebra delantera y en las esquinas acordándonos de fijar esa hoja de la vuelta 65 en la primera cadeneta y tejiendo en la segunda un punto bajo por la hebra delantera. Vamos a repetirlo por toda nuestra vuelta. Hemos llegado al final de nuestra vuelta 72, después de trabajar nuestro último lado, y vamos a tejer los últimos puntos que nos quedan hasta llegar al inicio y la esquina que nos falta. Trabajamos como anteriormente la esquina, introduciendo el ganchillo en la punta de la hoja de la vuelta 65 y en la hebra delantera de la primera cadeneta. Para trabajar allí un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo en el mismo punto. Continuamos tejiendo en la segunda cadeneta de la esquina, un punto bajo por la hebra delantera y repetimos en el resto de puntos hasta llegar a nuestro inicio, un punto bajo por la hebra delantera en cada uno de ellos. Y una vez que hemos llegado al inicio de nuestra vuelta, vamos a saltar la cadeneta y a entrar en el primer punto bajo para realizar ahí nuestro punto raso de cierre de vuelta.
Vamos a cortar hebra, dejándola un poco larga para poder coser y rematar después. Y así habríamos terminado nuestra vuelta 72. Vuelta 73 que vamos a tejer en Katia Baby Ultra Soft en color 81. Vamos a trabajarla por la hebra trasera de nuestra vuelta 71. Vamos a introducir el ganchillo en esa hebra trasera de nuestra tercera cadeneta del inicio de la vuelta 71 y a realizar 2 cadenetas que van a representar nuestro primer punto medio alto. Y ahora vamos a tejer por hebra trasera un punto medio alto en cada punto. Y vamos a seguir repitiendo en todos los puntos un punto medio alto en hebra trasera. Trabajando así en todo nuestro lado hasta llegar a la esquina. Una vez que hayamos llegado a nuestra esquina, después de haber realizado todos los puntos de nuestro lado, vamos a tejer en las 2 cadenetas de la esquina de la vuelta 71 por la hebra trasera. Y vamos a hacer en la primera cadeneta un punto medio alto, 2 cadenetas y un punto medio alto en el mismo punto, todo en la hebra trasera de esa primera cadeneta. En la segunda cadeneta vamos a tejer un punto medio alto por la hebra trasera. Y vamos a seguir tejiendo en hebra trasera todos los puntos del siguiente lado, haciendo un punto medio alto en hebra trasera en cada uno de ellos. Y vamos a seguir tejiendo así en todos nuestros lados, haciendo un punto medio alto por la hebra trasera en cada punto y tejiendo la esquina como hemos hecho esa primera, en la primera cadeneta por la hebra trasera, haciendo un punto medio alto, 2 cadenetas y un punto medio alto en el mismo punto, y en la segunda cadeneta por la hebra trasera un punto medio alto, y vamos a repetirlo por toda nuestra vuelta. Terminamos de tejer los últimos puntos que nos quedan por hacer para completar esta vuelta 73 hasta llegar al inicio de vuelta. Vamos a hacerlo como lo hemos ido haciendo hasta ahora mismo, trabajando en la hebra trasera, haciendo un punto medio alto en cada punto.
Introducimos el ganchillo en la segunda cadeneta desde el inicio y vamos a realizar ahí un punto raso de cierre de vuelta. Cortamos hilo dejando hebra larga para rematar después. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta 73. Vuelta 74 y última vuelta de nuestra manta. Esta vuelta vamos a tejerla con Katia Baby Ultra Soft en color 78. Y vamos a trabajarla en la tercera hebra del punto de la vuelta anterior. La tercera hebra es justamente esa lazada posterior, esa lazada horizontal que vamos a encontrar por detrás de nuestro punto. Y en ella es donde vamos a ir realizando todos los puntos de esta vuelta. Vamos a introducir el ganchillo en esa tercera hebra o lazada posterior de nuestro primer punto. Y a realizar una cadeneta y un punto bajo. Y vamos a ir realizando en cada punto un punto bajo por la tercera hebra, introduciendo el ganchillo en esa hebra posterior o lazada horizontal de cada punto. Vamos a ir tejiendo así por todo nuestro lado, haciendo en cada punto un punto bajo por la tercera hebra, trabajando en esa lazada posterior de cada punto hasta llegar a nuestra esquina. Una vez que ya hemos llegado a nuestra esquina, después de haber realizado todos esos puntos bajos por la tercera hebra en cada uno de los puntos de nuestro lado, vamos a trabajar de la siguiente manera. No vamos a introducir el ganchillo en ninguna de las dos cadenetas de la vuelta anterior, sino que vamos a hacer directamente dos cadenetas al aire que nos van a servir para formar nuestra esquina en esta vuelta. Y a continuación vamos a introducir el ganchillo en el primer punto medio alto de la vuelta anterior por la tercera hebra para realizar así un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo así un punto bajo por la tercera hebra en cada uno de los puntos del siguiente lado. Vamos a seguir repitiendo esto, haciendo un punto bajo por la tercera hebra en cada punto de los lados.
utilizando esa lazada posterior o lazada horizontal de nuestro punto y haciendo en cada uno de ellos eso, un punto bajo por la tercera hebra. Y realizando en las esquinas simplemente 2 cadenetas al aire. Vamos a repetir esto por toda nuestra vuelta. Vamos a finalizar nuestra vuelta 74 terminando de tejer los últimos puntos que nos quedan. Después de haber realizado todas nuestras esquinas y tejido esos lados en punto bajo por la tercera hebra. Vamos a trabajar hasta llegar a nuestro inicio de vuelta haciendo un punto bajo por la tercera hebra en cada punto, utilizando esa lazada posterior o lazada horizontal que hay detrás de cada punto. Y una vez que ya lo hemos terminado, vamos a saltar la cadeneta y a introducir el ganchillo en el primer punto bajo para realizar un punto raso de cierre. Cortamos hilo, dejando hebra larga para rematar. Y vamos a aprovechar para ir rematando todos esos cabos de hilo que nos han ido quedando de los cambios de color y dejar así de esta manera completamente rematada ya nuestra manta. Ahora tan solo faltaría tejer las flores que vamos a coser en esas vueltas de la 66 a la 71 justo en el centro para darle nuestro toque final. Vamos a comenzar tejiendo nuestras flores y lo vamos a hacer con Katia Baby Ultra Soft en color 77. Comenzamos haciendo un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él un punto puff de 3 puntos medio alto. Vamos a realizar una cadeneta de cierre que también va a contar como punto en esta vuelta y repetimos haciendo otro punto puff de 3 puntos medio alto. Y una cadeneta. Y vamos a repetir esto hasta que tengamos 8 puntos puff de 3 puntos medio alto y 8 cadenetas. Una vez que ya tenemos hechos los 8 puntos puff de 3 puntos medio altos y las 8 cadenetas, cerramos nuestro anillo y vamos a introducir el ganchillo en el primer punto por la hebra trasera para realizar ahí un punto raso de cierre. Pero antes vamos a cambiar el color para nuestra siguiente vuelta. Comenzamos la vuelta 2 de nuestra flor y lo vamos a hacer con Katia Baby Ultra Soft en color 79. Hacemos el cambio de color justo al cerrar nuestro punto raso de la vuelta anterior. Y vamos a comenzar realizando 4 cadenetas al aire, que van a representar nuestro primer punto doble alto. Vamos a continuar haciendo 3 puntos doble altos por la hebra trasera en el mismo punto donde hemos hecho las 4 cadenetas de inicio.
Pasamos al siguiente punto, también por la hebra trasera, como vamos a trabajar todos los de esta vuelta, y vamos a realizar en él 4 puntos doble altos por la hebra trasera en el mismo punto. Vamos a repetir esto mismo en cada uno de los puntos por hebra trasera, haciendo en cada uno de ellos 4 puntos doble altos por hebra trasera en el mismo punto. Ya hemos terminado prácticamente nuestra flor tejiendo en cada uno de esos puntos por la hebra trasera 4 puntos doble altos. Y ahora vamos a terminar nuestro último punto haciendo exactamente lo mismo. Una vez terminados esos 4 puntos doble altos por la hebra trasera en un mismo punto, vamos a introducir el ganchillo en la cuarta cadeneta desde el inicio para hacer ahí un punto raso de cierre de nuestra vuelta. Vamos a cortar hilo dejando hebra larga para rematar después. Y ya tendríamos hecha nuestra flor. Vamos a repetirla 7 veces más hasta tener 8 flores así para coser a nuestra manta. Y una vez que las tengamos listas, rematamos esos cabos dejando únicamente ese cabo amarillo más largo para coser después a la manta. Una vez que ya tenemos tejidas nuestras 8 flores, vamos a ayudarnos de la aguja lanera para coserlas a la manta. Y lo vamos a hacer en el centro de cada uno de los lados, entre los 2 puntos picot de la vuelta 65. En ese tramo de la vuelta 66 a la 71 vamos a centrar la flor en ellas y vamos a irlas cosiendo. Para que sea más cómodo nos aseguramos de que nuestra hebra, la que vamos a utilizar para coser, esté más o menos en el centro de la flor. Buscamos también el centro de nuestro lado y vamos a ir uniendo con pequeñas puntadas desde el centro de la flor a esa mitad de la franja de las vueltas 66 a la 71. Una vez que ya hemos terminado de coser y de dar esas puntadas y la flor está bien sujeta, rematamos el hilo haciendo un pequeño nudo y perdiendo la hebra para poder cortar sin miedo a que se deshaga. Y vamos a repetir esto con las otras 7 flores en cada uno de los lados,
cosiéndolas de esta manera y rematando así nuestra manta.